Les queremos dar la más cordial bienvenida a este seminario, la construcción del espacio urbano, que se enmarca dentro del Fondesit de Iniciación, la contracara del conventillo, y que se va a realizar durante 5 sesiones, ¿sí? Los días lunes a las 3 de la tarde. Eh, Nuestro interés, de una manera bien general, ha sido realizar un seminario a partir de la serie de problemas que han emergido en aproximadamente los últimos 2 años, pero que, como bien sabemos venían arrastrándose desde mucho tiempo atrás, respecto a urbanización, cuestiones sociales y desigualdades territoriales. La pandemia de COVID-19, el estallido social de octubre del año 2019, han traído, ¿no es cierto?, una serie de preguntas y replanteamientos respecto a temáticas ocurridas, por ejemplo, en el Santiago del siglo pasado. En ese sentido, nuestro interés ha sido, a través de este seminario, planteándolo a colegas que cariñosamente y entusiastamente han recogido la invitación, ha sido dar énfasis en los procesos de urbanización, pero también en los actores sociales y en la relación con la institucionalidad en la construcción del Santiago metropolitano, ¿sí? Ese énfasis también lo hemos querido dar, aunque nosotros, como proyecto Fondesit, y con Waldo Vila en particular, hemos trabajado desde hace muchos años en un enfoque interdisciplinario. Hemos querido esta vez convocar a historiadoras e historiadores, ¿sí?, para volver a dar una mirada desde la historia respecto a problemas del pasado, pero que tienen un componente más actual que nunca, podríamos decir. En ese sentido, nuestro interés ha sido reunir, convocar a historiadoras e historiadores que se encuentran trabajando estos temas en distintas universidades, ya sea como docentes, ¿no es cierto?, ya sea como tesistas de posgrado, como es el caso del presentador que hoy nos convoca. Y en ese marco me gustaría presentar de forma más directa a Niki. Niki Cerón es licenciado en Historia de la Universidad de Chile y magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Él ha tenido la oportunidad de trabajar con importantes profesores en ambas casas de estudio, recientemente con el profesor Rolando Álvarez, en su tesis de maestría, y el día de hoy nos va a presentar una ponencia, una presentación referida al movimiento de pobladores por la vivienda en Santiago y a aspectos de su cultura política. Hemos decidido iniciar en los años 30 en directa vinculación con el nombre del proyecto, la contracara del conventillo. Bien sabemos que el conventillo ocupó, o mejor dicho, fue la tipología mayoritaria de vivienda popular hasta mediados del siglo XX, en Santiago al menos. Sin embargo, junto con ese modo de habitar, hubo numerosas formas de otro tipo de forma de procurar la vivienda. El seminario entonces ha intentado desde ese prisma y dentro de su pequeño ámbito de acción, abrir a nuevas preguntas, nuevos temas, y dentro de ese marco hemos invitado a Niki, que generosamente inaugurará el seminario del día de hoy. Así que, por mi parte, no queda más que agradecerles y dejar con ustedes al presentador de hoy, Niki Cerón. Así que, Niki, si tú quisieras compartir algunas diapos, estás en este momento ya habilitado para ello. Ok, muchas gracias, Simón. Bueno, como plantea Simón, acabo de salir del magíster de la USACH en Historia y quisiera compartir con ustedes algunos de los resultados de mi tesis de magíster, que se tituló Pobladores del Despoblado, la cultura política del movimiento popular por la vivienda y el habitar digno en Santiago, ¿cierto? Lo que estudié básicamente fue el periodo que va entre 1930 y 1935.
tuvo esa acotación más que nada por la pandemia y por la imposibilidad de seguir profundizando la investigación hasta donde quería llegar en primera instancia, que era el inicio del Frente Popular. Bueno, entonces en esta investigación abordé el proceso de organización sociopolítica de las y los habitantes de poblaciones obreras a inicio de los 30 comunidades, y quise investigar cómo, en medio de las crisis económicas y políticas que marcaron el periodo, estas organizaciones poblacionales fueron constituyendo, mediante su acción colectiva, algunos rasgos de su cultura política, ¿cierto? Aquí voy a compartir algunos de las conclusiones de mi tesis. Así que voy a presentar esto. Ahí está. Entonces, bueno, estas son las preguntas de investigación en torno a las cuales se articuló la investigación, que tenían que ver con explorar la cultura política de estas organizaciones de pobladores y cómo impactaron en esta coyuntura donde el Estado chileno se está volviendo más poroso, donde hay una crisis del Estado, ¿cierto? Y donde además hay un ascenso y legitimación de ciertas posiciones e ideas estatistas. Entonces, esta interrogante, ¿cierto?, sobre los principales rasgos de la cultura política de estos actores, tenemos que situarlo primero en un periodo de crisis del Estado oligárquico excluyente, es decir, en un contexto de redefinición del sistema de dominación y del carácter del Estado chileno. Como plantea la historiadora Verónica Valdivia, el periodo comprendido entre 1918 y 31 de construcción de un nuevo orden hegemónico, ¿cierto?, que estuvo caracterizado por una relativa autonomización del aparato estatal, que fue al mismo tiempo un proceso caracterizado por el doble fenómeno que fue la inclusión en distintos grados, ¿cierto?, de los pobres de la ciudad y de sectores medios a la institucionalidad estatal, pero al mismo tiempo un rediseño y profundización de los dispositivos represivos, ¿cierto? Todo esto en el marco de una cultura política hegemónica que estuvo teñida por un autoritarismo anticomunista, ¿cierto? Que se fue, ¿cómo se llama? Enraizando, ¿cierto?, en ciertos sectores políticos de nuestro país. La vacilación y división entonces del bloque dirigente, que podemos fechar, ¿cierto?, en el bienio 24-25, correspondió a esta coyuntura de desestabilización del régimen durante estos años. La irrupción de la juventud militar progresista y la posterior deriva hacia la dictadura del coronel Ibáñez, que era también portadora de una crítica, ¿cierto?, de sectores medios emergentes a la exclusión política y al manejo liberal del país, dio el empujón necesario para quebrar la resistencia más recalcitrante a la democratización de la sociedad, al tiempo que desarticuló y orientó a la izquierda revolucionaria a través de la represión y la imposición de un programa reformista desde arriba con tintes corporativistas y fascistas. La crisis del Estado oligárquico excluyente también se expresó en una fisura abierta en la hegemonía del discurso liberal, que atravesó de forma transversal a la sociedad. A su vez, el impulso del discurso estatista comenzó a permear en gran parte del arco político, convirtiéndose, como señala Rodrigo Enríquez, en uno de los contenidos de las alianzas políticas que desembocaron posteriormente en la conformación del Frente Popular. Un elemento común de la sociedad donde predomina el modo de producción capitalista, como es el Chile de 1930, es que en la lógica más amplia del movimiento de la sociedad, el campo de actividad política o la esfera de actividad política tiene potencialidades más amplias de desarrollo y despliegue sobre el resto de la sociedad, que en el caso donde predominan otros modos de producción. En el caso específico de Chile, en los 30, esta potencialidad encontró condiciones muy favorables, ¿cierto? Un sistema político institucional dinámico, inestable y en una profunda crisis de legitimidad y con un futuro relativamente comprometido. Esta crisis estuvo determinada en Chile por al menos dos factores que quisiera destacar en función de la importancia política y cultural. Por un lado, la crisis general del proyecto liberal acentuada profundamente a raíz de la crisis capital, tuvo una expresión particular en nuestra región,
en varios países latinoamericanos, esta crisis dio paso a procesos de modernización reformista y autoritaria de corte militar y nacionalista, ¿cierto? El caso chileno, el caso argentino, el caso peruano, el caso ecuatoriano también. Este fenómeno tuvo su expresión a nivel latinoamericano de la manera más temprana y profunda, precisamente en nuestro país, por su impacto, ¿cierto?, en la institucionalidad y la cultura política, entre 1924 y 1931. El segundo factor tiene que ver con el avance en términos de legitimidad y militancia social de los partidos políticos populares, de matriz marxista, una vez derrotada la dictadura ibañista, cuyas expresiones más importantes en el periodo fueron el Partido Comunista y el Partido Socialista. Bueno, este fortalecimiento, en todo caso, de la izquierda durante estos años puede ser considerado también como parte de un movimiento más general de la sociedad, si lo vemos a través de la dialéctica entre la cultura política reproductiva, ¿cierto?, del bloque dirigente liberal, que ya venía en declive desde el 29, y unas culturas políticas emergentes cuyo denominador común fueron ideas, demandas y prácticas políticas estatistas, que desarrolla muy bien Rodrigo Enríquez, ¿cierto?, en su tesis doctoral. Durante el inicio del periodo postdictatorial, entonces, un momento de expresión del crecimiento de una cultura política estatista y de la transversalización de algunas ideas marxistas y de izquierda hacia los sectores medios, fue el putsch izquierdista, ¿cierto?, que daría paso a la República Socialista durante el invierno de 1932. En el marco de este movimiento general de la sociedad hacia posiciones críticas del liberalismo y de la gestión estatal tradicional, ¿cierto?, del Estado oligárquico excluyente, el movimiento popular y la izquierda entraron en una paulatina recuperación de su peso organizacional y la capacidad de movilización, lo que les permitió rearticularse luego de los años de dictadura ibañista, aunque esta vez con varias vertientes ideológicas disputándose la influencia de los sindicatos y de las otras organizaciones populares, como es el caso de los comités de pobladores que analizan esta investigación. Al mismo tiempo, la inestabilidad del régimen desató un doble proceso que necesariamente tuvo que alterar las culturas políticas de las organizaciones populares y de la izquierda en general. Por un lado, ¿cierto?, el bloque dirigente se vio la necesidad política y vital de darle un giro al carácter eminentemente excluyente del Estado, lo que se expresó en un señero acortamiento de la distancia entre este y la ciudadanía. Paralelamente, la izquierda y el movimiento obrero y popular fue interpelado por este acortamiento de la distancia, ¿cierto?, así como vio la posibilidad de penetrar la institucionalidad burguesa. En ese contexto, el examen de las culturas políticas de las organizaciones populares relativas a la vivienda debe considerar ciertamente para este tipo de análisis las relaciones establecidas entre esas organizaciones y el Estado, y entre esas organizaciones también y los partidos políticos, de izquierda sobre todo. Un poquito más en lo que nos convoca, ¿cierto? Durante la primera mitad del siglo XX, el principal modo, como decía Simón al principio, con que contaron los pobres de la ciudad para acceder al suelo urbano o para poder vivir, ¿cierto?, mínimamente guarecidos de la intemperie, fue arrendar una habitación en un conventillo. Esta modalidad de vivienda en alquiler, que es de antigua data, comenzó a proliferar a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Santiago, cuando la oferta de cuartos redondos, ¿cierto?, ya no se comprimía solo a partir de la antigua casona, sino que algunos ciertos pioneros empresarios de la vivienda comenzaron a producir edificaciones compuestas por hileras de cuartos redondos, ¿cierto?, a producir masivamente conventillos. Estos conventillos muy infames debido a la crítica de los contemporáneos, ¿cierto?, y con razón, y de las descripciones que hay también en la literatura realista, constituyeron también espacios de sociabilidad popular particulares, ¿cierto?, que también fueron un escenario no solo de alcoholismo, de violencia intrafamiliar, de miseria, sino que también fueron escenarios de algunos procesos de organización. El primer tercio del siglo XX, entonces, fue testigo de un crecimiento demográfico muy galopante, ¿cierto?, en Santiago. Algunas cifras nomás.
entre 1870 y 1920 migraron cerca de 650.000 personas hacia Santiago del Paraíso. Y la capital, ¿cierto?, que tenía 170.000 habitantes en 1885, pasó a tener más de 500.000 en 1930. Este explosivo crecimiento demográfico, ¿cierto?, se expresó en la expansión del radio urbano de Santiago, evidentemente, lo que nos lleva a examinar la segunda forma predominante del suelo para los pobladores de la capital, que tiene que ver con el arriendo a piso. Esta modalidad es incluso más antigua que el arriendo de una pieza de conventillo, y consistía en la subdivisión de terrenos rurales y semirurales, ¿cierto?, en pequeños lotes, principalmente en un inicio en los predios que estaban anexos al camino de cintura de Vicuña Maquena. Dichos lotes, ¿cierto?, eran arrendados para que la gente construyera su rancho, ¿cierto? Y esa gente eran los mejoreros. Los ranchos construidos, ¿cierto?, por estos arrendatarios eran conocidos como mejoras, y sus habitantes como mejoreros. Entonces el arriendo a piso fue una de las formas que tanto las masas migrantes como las aportadas por el crecimiento vegetativo de la capital encontraron para resolver muy precariamente, ¿cierto?, su necesidad de vivienda. De esta manera, y sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX, mediante el arriendo a piso se constituirán las concentraciones populares que más tarde darán paso a las poblaciones, ¿cierto? Entonces ya desde inicios de 1900 empieza a proliferar esta segunda forma de acceso al suelo urbano, que tiene que ver con el arriendo de un sitio, y eso por agregación, ¿cierto? A medida que los fondos van subdividiéndose más y más, va dando paso a las primeras poblaciones andinas. En todo caso, al igual que la gran mayoría de los conventillos de esta época, no contaban ni con alcantarillado, ni con agua potable, ni con suministro eléctrico. En términos como materiales, no se diferenciaban en casi nada de las poblaciones callampas. La única diferenciación que había era que en términos jurídicos no estaban ocupando ilegalmente un terreno, sino que había una transacción de por medio, de arriendo, de compra-venta. Bueno, y por último, el tercer acceso al suelo urbano, ¿cierto?, que está reservado para los sujetos más empobrecidos, tiene que ver con la ocupación ilegal de sitios de poco valor, que en primera instancia eran sitios generalmente ubicados en las márgenes de cursos de agua, y posteriormente, cuando esos terrenos se acaban, se empiezan a ocupar terrenos privados, ¿cierto? En todo caso, sobre el segundo mecanismo que trata esta investigación y sobre... Bueno, antes de entrar a analizar la organización de estas personas, ¿cierto?, que eran estos pobladores que estaban constituyendo estas primeras poblaciones, una pequeña mirada a los antecedentes de estas organizaciones que tienen que empiezan a preocuparse por el problema de la vivienda y a exigir, ¿cierto?, al Estado mediciones de vida a este respecto. Entre 1914 y 1927, desde los barrios populares de Santiago, ¿cierto?, y desde las ciudades más grandes del país, como Antofagasta, Iquique, Osorno y Valdivia, que es donde tengo noticias de ligas de arrendatarios, se constituyó, ¿cierto?, gradualmente un movimiento sociopolítico protagonizado por los y las habitantes de los conventillos. Sus dos principales demandas fueron el abaratamiento de los cánones de arriendo y la higienización de las viviendas. Estas demandas, ¿cierto?, movilizaron intermitentemente a los pobres de la ciudad, donde hubo tres coyunturas de emergencia de este movimiento que son las principales, que fue la primera en 1914, la segunda en 1921 y 1922, que es cuando se produce la primera huelga de arrendatarios, ¿cierto?, de la historia que se tiene registro. La huelga de los arrendatarios era básicamente que los habitantes no convenían de acuerdo y dejaban de pagar el arriendo al propietario. Y en 1925, que fue la coyuntura de emergencia más álgida. Este último proceso, ¿cierto?, del 25, desembocó en masivas manifestaciones a inicios de este año en Santiago de Valparaíso. En Santiago se generó una huelga gigante de arrendatarios y en Valparaíso un paro comunal.
que fue reprimido con los militares, de hecho, estas movilizaciones, ¿cierto?, lograron la dictación del decreto número 261 en 1925, que venía a responder a las demandas de los arrendatarios, y es como la primera acción estatal relativamente seria sobre el problema de la vivienda popular. Este redujo en un 50% el valor de los arriendos y integró las ligas de arrendatarios a los tribunales de la vivienda por el intermedio de esta ley para abordar los problemas que tenían arrendatarios y propietarios. Estas son algunas fotos del paro general en Valparaíso. Y esta de la Asamblea Regional de Arrendatarios realizada en Santiago, en el 25. Hay una foto de una casa, ¿cierto?, que tiene un letrero que dice: en esta casa solo paga el 50%. Y esa es de una marcha en Santiago donde se aprecia cómo los manifestantes, ¿cierto?, llevan pancartas en formas de casa. Bueno, como les planteaba, ¿cierto?, se generó este movimiento de arrendatario y en los 2 años siguientes, entre el 25 y el 27, se redujo sensiblemente, hasta llegar, ¿cierto?, a la aparente inacción una vez el coronel Ibáñez captura, ¿cierto?, la dirección del país. Bueno, si bien la poca actividad de las organizaciones arrendatarias durante Ibáñez puede explicarse en gran medida por la brutal represión desplegada por el régimen, sobre todo contra el activo político comunista y el anarquista, que eran los principales dirigentes de este movimiento, también puede ser por la represión, sino por algunas medidas tomadas por el régimen, que recogieron algunas demandas relativas a la vivienda que existían, ¿cierto? Bueno, eso con los antecedentes, ¿cierto?, de estos conventilleros. En paralelo a esto, a este movimiento, ¿cierto?, que estamos viendo en esta línea, desde inicios del 20, como les planteaba, venándose muchos ranchos en distintos lugares de la ciudad y estaban dando surgimiento a distintas poblaciones. Y estos espacios, ¿cierto?, a medida que se fueron consolidando y constituyendo, se transformaron en nuevos espacios de sociabilidad popular, ¿cierto?, que parieron nuevas formas asociativas y un nuevo movimiento esta vez, que es de los mejoreros y de los compradores de sitio. Bueno, el mercado del suelo urbano, ¿cierto?, por esta época adquirió relevancia rápidamente debido a la presión demográfica, que se hacía cada vez peor, y a la escasez socialmente determinada de suelo, y el aumento progresivo del valor de los terrenos urbanos, por esto mismo, convirtiéndolo, ¿cierto?, en el mercado inmobiliario en un nicho muy, ¿cómo se dice?, atractivo para los empresarios, para estos primeros empresarios en este marco, ¿cierto?, de ampliación de los mecanismos de acumulación capitalista en la ciudad. El mercado inmobiliario aprovechó la oportunidad que brindaba la casi nula reglamentación de este mercado para las operaciones de arriendo y compraventa de inmuebles, y al mismo tiempo aprovechó la escasez de viviendas, ¿cierto? Hasta esta época el Estado no construía viviendas sociales, construía muy pocas, ¿cierto? Y también había construido un poco de vivienda social la iglesia, pero estamos hablando de, no sé, entre todo 1000 viviendas, cuando el déficit de los 30 era aproximadamente 300.000 unidades. Bueno, la articulación de estos factores, ¿cierto? El mercado desregulado, la escasez de vivienda, la presión demográfica, posibilitó el renovado impulso de este mecanismo, el segundo que veíamos delante, de acceso al suelo urbano de parte de los pobres de la ciudad, que es la compra de sitio a plazo, o el arriendo de sitio. Esta modalidad, que tomó notoriedad en las décadas del 30 y 40, pondrá en el horizonte de sujetos populares la posibilidad de acceder a la propiedad de pequeños sitios en la ciudad, por primera vez en la historia se podría decir, al tiempo de posibilitarle escapar del flagelo del arrendamiento.
Bueno, este mecanismo del arriendo de sitio y de la compra de sitio a plazo consistía básicamente en el establecimiento de un contrato, muchas veces de palabra, ¿cierto?, entre el poblador y el propietario, donde se estipulaba la adquisición del inmueble por parte del comprador luego del pago de un número determinado de cuotas. Este mecanismo, si bien existía desde mucho antes, comenzó a ser objeto de reflexión pública, ¿cierto?, y de preocupación de parte de las autoridades. Se genera una proliferación muy grande de estos tipos de operaciones, ¿cierto? Llegada ya la década del 30, la compraventa de sitios a plazo se había expandido naturalmente en virtud del crecimiento de la demanda y por la casi nula reglamentación, ¿cierto? Por lo que la especulación mobiliaria en este Santiago en expansión se encontraba a sus anchas. No muy distinto en todo caso de lo que pasa en la actualidad. Las leyes de fomento de la edificación obrera que fueron dictadas por Ibáñez intentaron normar este proceso de subdivisión de suelo y ponerle un poco de atajo a lo que se llamó los dedos brujos, ¿cierto? Que era todas estas irregularidades que ocurrían en estas operaciones de compraventa. En cualquier caso, el número de poblaciones y rancheríos formales e informales solo fue creciendo de ahí en más. Las leyes dictadas por Ibáñez y después por el segundo gobierno de Alessandri intentaron, además de regularizar esto, avanzar en la urbanización de los asentamientos, aunque tuvieron un muy limitadísimo éxito. A las poblaciones formales, además, estas que se están constituyendo, tuvieron que esperar, en algunos casos, incluso décadas, ¿cierto?, para acceder a urbanizaciones mínimas. Y a partir de los 30, con más fuerza, se les van a sumar también cientos de nuevos asentamientos que serán bautizados luego como poblaciones callampas. Entonces, durante las primeras 2 décadas del siglo XX, tenemos que los términos de las relaciones sociales, ¿cierto?, establecidas entre conventilleros primero y dueños de conventillo, y después entre compradores y mejoreros y dueños de poblaciones o empresarios de poblaciones, estos términos siempre fueron impuestos por los propietarios y después por los empresarios. De hecho, era tan como cruda esta realidad que se produce lo que David Harvey llama como monopolio de clases sobre el suelo urbano en esta primera década del siglo XX. Esto, ¿cierto?, redundó en una participación muy subordinada en el mercado inmobiliario de los pobres, lo que está fuertemente articulado, ¿cierto?, con su casi total exclusión del sistema político y de poder urbano en esta época. Y en el plano socioeconómico tuvo como consecuencia una doble explotación, ¿cierto?, sufrida por la clase trabajadora y el mundo popular urbano, como consecuencia de la ampliación y complejización de los mecanismos de acumulación capitalista hacia el plano del habitar. Entonces, las demandas principales que tenían las organizaciones de pobladores, ¿cierto?, que son estas organizaciones que se nacieron en estas poblaciones en consolidación, nombre genérico de comité de pobladores o juntas de vecinos o juntas de adelanto, ¿cierto? Se podrían agrupar en 3 grandes orientaciones políticas prácticas. Primero, la demanda por la intervención estatal en las operaciones de compraventa, en términos de obligar a los empresarios de la vivienda a respetar la ley. Por ejemplo, la ley establecía que antes de vender el sitio, el propietario estaba obligado a urbanizarlo, ¿cierto? Eso se repitió nunca y era una de las demandas principales de los pobladores. La segunda demanda era el adelanto y progreso, como se decía en la época, es decir, la urbanización de estas poblaciones. Y la tercera demanda era una ampliación de las atribuciones del Estado respecto al problema de la vivienda popular, que se expresaba en la exigencia, ¿cierto?, de la construcción directa de viviendas por parte del Estado, que hasta ese entonces, como les dije recién, era muy mínima. Bueno, en este punto, en todo caso, es importante establecer una diferenciación y una precaución metodológica sobre el sujeto poblador de los 30, es decir, aquel o aquella que intenta acceder al suelo urbano mediante la ocupación legal o ilegal de una parcela de suelo.
este sujeto, ¿cierto?, no es homogéneo, porque si bien está determinado en términos económicos por esta carencia, los mecanismos y estrategias de acción que desplegaron estos pobres de la ciudad difieren, ¿cierto?, en función de su trayectoria y su circunstancia política concreta e histórica. Por un lado tenemos a los muchos y muchas que optaron por el arranchamiento y ocupación ilegal de terrenos baldíos, ¿cierto? Y que están en el origen del movimiento poblador callamprero, que años más tarde será muy gigante. Si bien a simple vista los primeros callamperos parecen sujetos populares desorganizados, es prudente asumir en todo caso que las primeras callampas no fueron espontáneas, como plantea Gómez Leighton, considerando que algunos de sus protagonistas, ¿cierto?, fueron los trabajadores cesantes desplazados luego de la clausura de oficinas salitreras y albergues estatales, que cargaban, por cierto, con organización y religión. Por otro lado, ¿cierto?, de características, trayectoria y expresión social similares se encuentran las y los pobladores que, en virtud de una situación económica más estable, porque arrendar un sitio o pagar a plazo un sitio implicaba tener pega relativamente estable, cuestión que era rara en esta época. Tenemos estos sujetos, ¿cierto?, que estamos analizando acá. A diferencia del callampero, este sujeto muestra a simple vista un desarrollo mucho más amplio de la organización pobladora, alcanzando en pocos años la constitución de referentes organizacionales de mayor alcance, que son los que están ahí en pantalla. En este sentido, ¿cierto?, este sujeto, si bien es inferior numéricamente a quienes deambulaban entre la callampa y el conventillo, reviste por estos años una mayor relevancia por la profundidad y complejización de la organización que desarrolló. Esta situación permitió desarrollos más complejas, ¿cierto?, a la vez que nutrir su cultura política a partir de nuevas prácticas sociales y políticas potenciadas por su relación con los partidos políticos populares, principalmente el Partido Comunista, el Partido Socialista y también posteriormente la izquierda comunista, que después se va a transformar en PS, ¿cierto?, muchos de sus militantes, y también el Partido Radical Socialista, que era una escisión por la izquierda del Partido Radical. Bueno, durante la dictadura del coronel Ibáñez, las posibilidades que tenían los pobladores y los trabajadores en general de organizarse, ¿cierto?, de tener actividad sociopolítica autónoma, estaban casi anuladas. La más mínima crítica contra el régimen podría acarrear la censura de una organización cualquiera, así como la acusación de subversivos o comunistas contra sus dirigentes, lo que implicaba la cárcel muchas veces. Sin embargo, y como señala Vicente Espinosa, aún en estas difíciles condiciones existió un mínimo de coordinación entre pobladores que plantearon ya desde el 31 demanda al Estado acerca de la solución de su problemática habitacional. Incluso desde antes, ¿cierto?, desde 1929, hay registro de los mejoreros del barrio Matadero, Matadero Franklin, ¿cierto?, que junto con el gobierno. Según uno de sus dirigentes de ese entonces, llamado David Vázquez Díaz, lograron realizar varias concentraciones en el Teatro Esmeralda, que quedaba en San Diego con Avenida Mata, y un desfile incluso de más de 10.000 dueños de mejoras y compradores de sitio en septiembre de 1930, que es ese que ven en pantalla. Esta manifestación, convocada por estos comités de pobladores de diferentes poblaciones de la capital, y también convocado por instituciones dependientes del régimen, como el Instituto Nacional de Cooperación Obrera, aparecía al mismo tiempo como una demostración de apoyo popular a la política habitacional de Ibáñez, ¿cierto? Si bien eran movilizaciones que exigían acción de parte del Estado, al mismo tiempo se planteaban en el espacio público como de apoyo al régimen. Por eso que pueden hacerlo públicamente y no son reprimidos. Bueno, entre las organizaciones asistentes a esta movilización estuvo el Comité de Dueños de Mejoras de Chuchunco, ¿cierto?, actual Estación Central, y poblaciones como la Monterrey de Conchalí, la Bulnes de Renca y Santa Elena de San Miguel. Estas organizaciones, como veíamos en la diapositiva anterior, constituyeron un comité central de dueños de mejoras y compradores de sitios a plazo, ¿cierto?, que convocaba esta
manifestaciones y hacía concentraciones de la capital, básicamente. Sin embargo, una vez cae la dictadura, florecerán con fuerza decenas de comités de pobladores representantes de sus respectivas poblaciones, ¿cierto? De esta forma, a fines del 31, los comités centrales de mejoreros y compradores de sitio respondieron a la convocatoria que hizo la Confederación Nacional de Cooperativas y constituyeron una coordinadora central, ¿cierto? Cuyo objetivo principal fue que se aplicara el DFL 33 de Ibáñez, que venía un poco a normalizar la situación de los loteos brujos. En abril del 32, este comité convocaba su séptima asamblea pública en el Teatro Rogelio Ugarte, que está ubicado en lo que hoy es Ñuble con Sierra Bella, ahí también cerca de Franklin, del Matadero. Bueno, hacia mediados del 32, por aplicación de Ley 33, seguía siendo animado por las tres principales centrales, ¿cierto? Que eran los cooperativistas, los mejoreros y los compradores de sitios. Sin embargo, en este periodo comienza a hacer aparición una entidad que se va a sumar a la coordinadora, ¿cierto? Representando también a compradores de sitio y a mejoreros, es decir, habitantes de poblaciones, que se llama la Junta Central de Poblaciones de Chile. Esto marca la entrada de pobladores militantes de izquierda al Comité Unido, ¿cierto? Esta Junta Central de Poblaciones mostró durante 1932 gran actividad, sobre todo en la comuna de Conchalí. En este entonces, casi todo lo que estaba al norte del Mapocho era Conchalí, ¿cierto? Donde logró articular varias poblaciones de la zona, como la García Campos, la Pedro Donoso, eso. Bueno, como les planteaba, la caída de la dictadura permitió a la militancia y anarquista también salir de la clandestinidad y poder desenvolverse un poco más libremente, ¿cierto?, en las organizaciones de pobladores. Esta apertura democrática también se expresó, ¿cierto?, a través de la decantación de rivalidades y conflictos entre los comités de pobladores y las organizaciones de menor raigambre popular, como la Asociación Nacional de la Habitación, que estaba ligada a militantes del Partido Radical y del Partido Democrático, y que habían cooperado, ¿cierto?, con la dictadura. Luego de la República Socialista, estas centrales de pobladores tuvieron un breve periodo de actuar cada una por su lado, hasta que nuevamente vuelven a confluir y terminan fundando el Frente Nacional de la Vivienda en 1934. Este frente, ¿cierto?, durante esta década continúa demandando básicamente al gobierno la aceleración de la dictación del decreto para financiar las leyes que había hecho Ibáñez, ¿cierto?, y que iban a ir en directo beneficio de los pobladores. Básicamente esa plata se iba a ocupar para sanear estas deudas, ¿cierto?, y poder entregar los sitios a miles de familias. Bueno, y al mismo tiempo, ¿cierto?, después de la caída de la dictadura, evidentemente, y una vez que se constituye el Frente Nacional de la Vivienda, las organizaciones de pobladores comienzan a mostrar un endurecimiento en su discurso, ¿cierto?, y a manifestar posiciones de mayor oposición y denuncia hacia el accionar estatal. Esto, por cierto, coincide con la instalación del gobierno de Alessandri, que desde muy pronto comenzó a concitar mucha oposición, ¿cierto? Oposición que solo creció con el tiempo, a medida que el gobierno fue radicalizando sus medidas económicas antipopulares, ¿cierto?, de la mano de su ministro Ross y su accionar represivo. Al poco andar, entonces, el gobierno de Alessandri hipotecó las posibilidades de concitar apoyo significativo entre los sectores populares, ¿cierto?, sobre todo luego de episodios como la masacre de campesinos chilenos y mapuches de Ranquil, la continua criminalización y persecución a militantes de izquierda. Si bien la dictadura cae, partidos como el comunista siguen en la clandestinidad en la práctica durante todo el gobierno de Alessandri. Y también algo que le restó mucho apoyo al gobierno de Alessandri fue que atacó progresivamente a la prensa opositora. Empasteló no solo los diarios de los partidos políticos populares, sino que también otros más moderados, como La Opinión, que también fue reprimido. Bueno, este endurecimiento del discurso, ¿cierto?, o esta izquierdización del
organización de pobladores expresa, ¿cierto?, el protagonismo que al interior de su consejo ejecutivo fueron ganando los militantes de izquierda, lo que fue inversamente proporcional al protagonismo de la Asociación Nacional de la Habitación Popular, ¿cierto?, que venía de estos sectores más moderados. A fines del 34, disculpen. Bueno, otro indicador de esta izquierdización tiene que ver con que a fines del 34, en una convención del Frente Nacional por la Vivienda, es reelegido Alberto Yáñez Alvarado como su secretario general. Él, a la década siguiente, es militante del Partido Comunista. Yo no sé si es militante en esta época, pero sí estaba ligado a la Junta Central de Poblaciones, ¿cierto? Y a estas organizaciones y a estos comités más izquierdizados dentro de este escenario. Ahí hay una infografía que muestra un poco el nivel de penetración del Frente Nacional de la Vivienda en las distintas comunas. Yo conté más de 70 poblaciones agrupadas en algún momento en estas centrales de pobladores. Aquí salen algunas, y en las comunas que concentraban la mayor cantidad, porque era Conchalí, San Miguel y Renca, básicamente, con Quintana Roo. Bueno, con respecto a la vida interna de esta organización, se advierte claramente una consolidación en muchos de los comités de base, lo que se expresó en mayores posibilidades de notoriedad y participación en la vida pública y política local, como en los casos de Renca, Quinta Normal y Conchalí. En Conchalí, de hecho, uno de los comités de pobladores tenía un concejal, un regidor, que se llama en esa época. Bueno, y dicha consolidación se expresó, por cierto, también en el crecimiento del frente, que siguió acumulando comités, ¿cierto?, y agrupando. Este periodo, ¿cierto?, de organización de parte de los pobladores se puede resumir en términos de sus conquistas en dos conquistas legales, ¿cierto?, que tiene que ver con el DFL 33 de Ibáñez, que va a ponerse o va a aplicarse de cierta manera una vez promulgada su ley de financiamiento, que fue el 35, que fue promulgada el 2 de febrero del 35. Que para las organizaciones poblacionales constituyó un avance considerable en la solución de sus demandas, sobre todo la relativa al saneamiento de las operaciones de arriendo y compraventa de sitios. A grandes rasgos, esta ley destinó dinero para normalizar y sanear los contratos de compraventa y arriendo a través de préstamos a los compradores de sitios y a los mejoreros, ¿cierto? La ley también incluye disposiciones llamativas y valoradas por los pobladores, entre ellas la que señalaba que si el valor de la mejora superaba el 25% del precio del terreno, el mejorero podía pedir la expropiación del predio. Este tipo de medidas, ¿cierto?, posibilitó, como dice en la pantalla, que durante esta época se consolidara una primera ola de poblamiento. Y se consolidara un primer cordón periférico en Santiago. Es necesario, ¿cierto?, no perder de vista en todo caso que el conjunto de pobladoras y pobladores beneficiarios de esta ley era solo una parte menor del universo total de personas sin casa en Santiago, pues la mayoría seguía arrendando insalubres habitaciones de conventillo, ¿cierto? Cuestión que hasta mediados del siglo fue la norma. Según un estudio del municipio de Santiago realizado en el 2016, en algunos distritos de la capital, el 30% de las habitaciones no tenían ventanas, al tiempo que muchos de estos conventillos no contaban con alcantarillado, ¿cierto?, igual que en el siglo XIX, y donde los habitantes utilizaban, comillas, la acequia que cruza el patio, en la cual se ha colocado una silla, sin la paja del asiento, para que sirva de WC a toda intemperie. Así tenemos, como dice en pantalla, que 250.000 personas a mediados de los 80 vivían en conventillos, que era equivalente básicamente a la mitad de la población de la capital. Y por su parte, la Asociación de Arquitectos de Chile señaló en el 34 que el problema de la vivienda popular era el problema más, comillas, grave y apremiante como problema nacional, señalando también que la tercera parte de los habitantes de Santiago y el país vivían en viviendas malsanas, mientras fijaron el déficit cuantitativo
en 300.000 unidades. Al mismo tiempo, ¿cierto? Miles de personas habitaban terrenos ajenos de forma irregular o simplemente terrenos baldíos de muy bajo valor, como las laderas de los cerros, ¿cierto? O las zonas cercanas a los cursos de agua, como las antiguas y permanentes ocupaciones y poblaciones Callampa en las orillas del Mapocho y el Sanjón de la Guada. Bueno, esta foto, un poco para graficar cómo el estado de la población y la anulación total referente al tema. Hubo un reportaje que hizo el diario La Hora sobre las personas que habitaban el Cerro Blanco, que vivían en cavernas básicamente en el cerro. Bueno, en todo caso, con todos estos matices, los avances conseguidos por las organizaciones poblacionales durante la primera mitad de los 30 indudablemente mejoraron la situación para para miles de familias. Estas pasaron a formar parte de la primera generación de pobres de la ciudad que tuvieron de forma relativamente masiva la oportunidad de acceder en propiedad al esquivo suelo urbano y perurbano. Constituyeron la primera ola de poblamiento popular de Santiago en el siglo XX, siendo seguidas y superadas en términos de cantidad e impacto social por la masificación de las poblaciones callampas. Bueno, ya finalizando, les voy a dar un poquito, ¿cierto?, sobre los rasgos de la cultura, organizaciones que yo considero como las más relevantes o las que más afloraban, ¿cierto?, de la lectura y el análisis de la fuente. Bueno, una de las dimensiones, ¿cierto?, que se articulan para configurar la cultura política de los grupos, tiene que ver con cómo los colectivos elaboran lecturas comunes del pasado, tanto de las experiencias colectivas que los unen identitariamente como grupo, así como de las experiencias comunes a niveles más amplios. En este sentido, ¿cierto?, es posible reconocer en el discurso de los diversos actores sociales una cierta narrativa, más o menos específica, elaborada en torno a su memoria histórica. En esta línea, es posible advertir en el relato enarbolado por las organizaciones poblacionales un sustrato común que permea constantemente sus escritos, ¿cierto?, sus demandas, etc. Y que les sirve de fundamentación para sus posiciones políticas y sus demandas. Este sustrato, como decía, tiene que ver con lo que llamaré épica del poblamiento, y dice relación con la memoria histórica del poblamiento popular de Santiago del primer tercio del siglo XX, y que para los habitantes de las poblaciones capitalinas consistía no solo en la construcción de los asentamientos populares, sino que para muchos y muchas de ellas era un trayecto hacia el habitar digno y la vivienda propia, que comenzaba, ¿cierto?, con un primer acto que tenía que ver con escapar del conventillo y su vida oscura, como dijera Nicomedes Guzmán. Era una práctica habitual en este tiempo, ¿cierto?, aunque legal, como les planteaba antes, que los empresarios de poblaciones lotearan sus predios y los pusieran a la venta sin la previa urbanización. Esto en la vida cotidiana de las y los pobladores se expresó en pésimas condiciones de habitabilidad, por ejemplo, ausencia de alcantarillado, deficiente provisión de agua potable, carencia de calles y veredas pavimentadas, falta o insuficiencia de alumbrado público, electricidad para las viviendas, a veces ni siquiera llegaba el tranvía o las primeras micros, ¿cierto? Esa era la más sentida entre estas organizaciones. Estas carencias, ¿cierto?, generalizadas en la casi totalidad de los asentamientos populares, representaron un elemento que impulsó la unidad de los pobladores, ¿cierto?, para organizarse y para desplegar su acción colectiva, al menos como uno de los elementos identitarios más relevantes para los pobladores organizados, desde donde construyeron un discurso de legitimación de sus demandas en base a la experiencia común de considerarse verdaderos pioneros del poblamiento urbano de Santiago. Este elemento, ¿cierto?, se nutre en gran parte del relato que las organizaciones poblacionales construyeron a partir de poner de relieve el esfuerzo y el trabajo invertido en la experiencia de habitar una población, ¿cierto? Una vez implicaba la apuesta por una aventura comercial que solía no terminar bien para los pobladores, ¿cierto? Podían ser estafados. Muchas veces lo que denuncian los pobladores es que un propietario vendía el mismo terreno a varias personas al mismo tiempo. O lo más común era que después de haber pagado cuotas, ¿cierto?, durante años, quedara sin pega la gente, que fue muy común durante este periodo
por la crisis económica que había. Se atrasaba un par de cuadras y le quitaban el terreno, sino que también le quitaban la mejora construida encima. Entonces este elemento, ¿cierto?, que tenía que ver con la experiencia de habitar estas poblaciones, también contenía el esfuerzo hecho, como dije recién, de escapar del conventillo. Y esto, en la lógica de las organizaciones populares, toda esta voluntad y energía puesta en función de fines socialmente válidos y encomiables era uno de los elementos más relevantes de legitimación de su accionar. El hecho de salir del conventillo constituía un primer movimiento en este épico paso de los pobladores por este mundo sin techo. Un segundo paso consistía, ¿cierto?, en lanzarse a la aventura de arrendar o comprar un sitio urbano. Esta conducta era valorada, ¿cierto?, por los pobladores de la época como audaz y aún más arrojada que la voluntad de escapar del conventillo, toda vez que implicaba, como les planteaba recién, un riesgo económico alto. Además de esto, las organizaciones pobladoras insistían en el hecho de poblar espacios carentes de cualquier tipo de comodidades, insistían en que este hecho era encomiable, ¿cierto?, en sí mismo. En este sentido, señalan, ¿cierto?, como fuente de legitimidad de sus demandas su condición de pobladores del despoblado, de pioneros, de constructores de ciudad. En muchas ocasiones, generales escritos donde las organizaciones plantearon demandas, expresaban lo que podríamos señalar un segundo momento de esta épica del poblamiento, donde refiere a las penurias pasadas y los grandes esfuerzos realizados para poder poblar la ciudad y habitar sus viviendas. En este tipo de reflexiones son comunes las alusiones al carácter de despoblado que tenían los territorios que llegaron a habitar, carentes de todo servicio de urbanización, y cómo ellos, a través del esfuerzo individual y colectivo, aunque siempre autónomo y usualmente ajeno a cualquier ayuda estatal, fueron haciendo progresar sus barrios y poblaciones. Una vez instalados, ¿cierto?, en las precarias poblaciones comenzaba la siguiente etapa, que era la ardua tarea por urbanizarlas. Esta patente necesidad de infraestructura urbana comenzó a hacerse notoria a medida que el ritmo de la suburbanización creció de forma acelerada, sobre todo a partir de la segunda década del siglo XX. Este fenómeno, ¿cierto?, fue compartido también por los países vecinos, que comenzaron a ver cómo las periferias capitales se acumular barrios obreros populares y de migrantes que manifestaban la común necesidad de organizarse para avanzar en el fomento barrial. ¿Cierto?, la urbanización de estos cordones de poblaciones periféricas. En Santiago, lo anterior se expresó en la aparición de docenas de comités de adelanto barrial que agrupaban a los vecinos de su población, ¿cierto? Muchos de esos comités se agruparon en las centrales de pobladores, que además de intentar urbanizar sus asentamientos, también luchaban por mejorar las condiciones de acceso a la vivienda. Bueno, ahí se ve en pantalla, ¿cierto?, una foto, una de las pocas fotos que encontré de las poblaciones de esta época. Esta es de la población Presidente Ibáñez, que estaba en Conchalí, donde se ve a la gente, ¿cierto?, haciendo la fila para acceder a agua. Bueno, en todo caso, en algunas ocasiones, ¿cierto?, que fueron aumentando con el paso de los años, los municipios metieron acción, aunque de baja calidad y no definitivas, como en la legua durante los 30. Sin embargo, generalmente en esta primera etapa, ¿cierto?, y cuestión que se va a prolongar durante las siguientes décadas, fueron los pobladores, ¿cierto?, autogestionadamente los que iniciaron las obras de urbanización de las diferentes poblaciones, ya fuese de forma individual, familiar o colectiva comunitaria. La situación, ¿cierto?, repito, era relevada por las organizaciones poblacionales con el objetivo de dotar de legitimidad sus posiciones y demandas. Al mismo tiempo, constituía un elemento importante de identificación para las y los pobladores en tanto tales, ¿cierto?, en virtud de los esfuerzos compartidos por poblar la ciudad. Así también componía parte importante de lo que hemos venido describiendo como épica del poblamiento. En este sentido, resulta útil, ¿cierto?, recordar lo que plantearon Alexis Cortés sobre lo que denominaron el etos victoriano, a propósito de la experiencia compartida por las y los habitantes de la población La Victoria, ¿cierto?, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, quienes autoconstruyeron su población a partir de una toma de terrenos. En este sentido, aunque las poblaciones revisadas aquí, ¿cierto?, no surgieron de tomas, sí configuraron una relación entre carne y piedra, entre sujeto y espacio, similar a las y los victorianos
en tanto experimentaron la autoconstrucción y la organización por el fomento barrial, articulando una forma radical de lugarización del espacio, como definen los autores. Durante el resto del siglo XX, ya para finalizar, el Estado afrontó entonces de manera tímida, con más o menos convicción, el siempre creciente déficit habitacional, con breves destellos de políticas públicas de vivienda más robustas, como lo hecho durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. En paralelo, los sectores populares urbanos siguieron y siguen estando virtualmente excluidos del mercado inmobiliario. Durante todo el siglo, la forma más expedita de conseguir una vivienda para los pobres de la ciudad fue a través del paso por una toma de terreno y el subsecuente campamento, lo que se alternaba con temporadas viviendo allegados, ¿cierto?, cuando las redes familiares lo permiten, al igual que hoy. Durante la dictadura cívico-militar, la situación de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso al trabajo, a una alimentación suficiente, a la educación, a la salud y a la vivienda se vio seriamente comprometido. El acceso al suelo urbano se alejó de las posibilidades populares, haciendo el poblamiento precario de terrenos suburbanizados la norma para muchos y muchas, tal como a principios de siglo. Mientras que en nuestros días, la exclusión de la población empobrecida del mercado inmobiliario está reviviendo flagelos urbanos que se creían extintos, como los conventillos. Como podemos ver, las condiciones materiales relacionadas a la identidad de pobladores y constructores de ciudades se mantuvo durante todo el siglo XX. Como secular fue la carencia de vivienda para cientos de miles de personas. En este sentido, la identidad forjada en torno a la experiencia de los rigores del poblamiento, el habitar precario y el esfuerzo por conseguir el progreso barrial, rasgos constituidos en el mundo popular de las primeras poblaciones urbanas y semiurbanas del siglo XX santiaguino, se afianzará y seguirá sentándose en la memoria y la subjetividad pobladora, arraigándose en esta lógica. Hasta el día de hoy, la identidad del movimiento de pobladoras y pobladores como constructor de ciudad, que hunde sus raíces en la épica del poblamiento popular de Santiago, sigue constituyendo una de las características más relevantes de la cultura política de las organizaciones populares relativas a la lucha por la vivienda. Gracias. Muy bien, muchas gracias Niki por tu presentación. Quisiéramos a continuación iniciar una ronda de preguntas y respuestas. Por lo tanto, voy dejando la palabra abierta si es que hubiese alguna consulta, algún comentario para hacerle a nuestro presentador del día de hoy. Yo quiero preguntar, hola a todos, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Sí. Hola, soy Catherine y quería saber el tema de las demandas de los pobladores que tuviste. Por ejemplo, especificaste sobre arrendatarios, pobladores, mejoreros y callamperos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pudiste visualizar tú para la década del 30 en torno a esas demandas? Mira, las demandas del 30, ¿cierto?, que no son las mismas de la década pasada, porque ya no son arrendatarios de conventillos, sino que estamos viendo aquí arrendatarios de sitios y compradores de sitios a plazo. Sus demandas básicamente eran que se aplicara la ley, que era el decreto 33 de Ibáñez. ¿En qué consistía esto? En que se urbanizaran las poblaciones y en que, entre otras cosas, las ventas se hicieran por métodos legales. Muchas veces ni siquiera había contrato de intermedio. Entonces, las demandas básicamente eran esas: la aplicación de la ley, la urbanización de las poblaciones, que era la demanda quizás más sentida, porque era algo que vivían todos los días la gente, el no tener baño, el no tener vereda, el no tener micro para irse para el trabajo, etc. Y la otra demanda era una demanda ya más general, que era la exigencia al Estado de que comenzara a construir viviendas, ¿cierto? Que era una demanda, ¿cierto?, que se va a proyectar durante todo el siglo XX. Si tenemos más preguntas, los invitamos a indicarlas ahora. Hola.
Buenas a todas. Felicitaciones por la exposición. Más que una pregunta para Nicky, también yo creo que este es un comentario como general, como dejarlo abierto como un poco para todos. Partir igualmente preguntando si en todo este devenir, en este distintos actores que se ven en torno a la relación a la habitación y a la ciudad, no hacer una historia de las mismas palabras, de los mismos conceptos que ocupamos, porque no tiene que ver solamente con la posición en el espacio o con la relación ¿cómo se llama? Que puede haber cuanto a una cierta cultura particular. Yo creo que también tiene que ver un poco con las percepciones que se a sí mismo y cómo incorporamos nosotros como historiadores de repente aquellos conceptos que quizás de los mismos métodos y pues con el tiempo quizás lo adoptamos para sí, no sé. La gente tiene una percepción a sí mismo eh, como poblador. ¿Cuál es la relación en el fondo que quizá uno puede percibir desde los mismos actores y no solamente las categorías que nosotros construimos, ¿no? Un poco quizá poniéndonos en una cuestión quizás media de cómo hablan las fuentes de repente a sí mismo y cómo se perciben en el fondo estos actores, ¿no? Creo que consultarlo porque siempre que estamos con la tentación de que cuando nosotros creamos categorías, muchas veces no sabemos si en realidad esas categorías pueden ser autoidentificables, ¿no? Un poco por ahí la pregunta, comentario. Gracias. Entiendo. No, mira, en este caso se autodefinían como pobladores. Es una categoría que empieza a aparecer o que yo me la encontré en los 20, las primeras en la fuente. Pero ya para los 30, el nombre genérico de estos comités era Comités de Pobladores. Y en su prensa, que yo revisé con mayor detención, ¿cierto? El semanario La Habitación, que era el órgano del Frente Nacional de la Vivienda y de las centrales anteriores, también se autodefinen como pobladores. Eh, Eso. O sea, a lo que voy es que no es una categoría impuesta, ¿cierto?, a la fuente, sino que está ahí. Se autodefinen como pobladores. Yo quería hacer una pregunta también. Hola, Nicky, gracias por tu exposición. Muy interesante el tema. Hay pocas investigaciones sobre pobladores en esta época, así que ese es tu aporte. Quería preguntarte respecto a la conformación de los pobladores como un poco respecto a los problemas que surgen a partir de la construcción de la unidad, ¿no? Que tú estudias ahí, aparecen, por ejemplo, distinciones de grupos, de comités que quieren organizarse a partir de una vía más legal, ¿cierto? Acceder a mecanismos más formales de acceso a la vivienda, pero también al mismo tiempo hay otros sectores que van más por el lado informal, ¿cierto? De la toma de sitios, de la toma de terrenos, ¿cierto? Mecanismos más ilegales, ¿no? ¿Y cómo eso, cómo lo observaste en esta época? Porque podemos ver que eso también ocurre a lo largo de todo el siglo XX, ¿cierto? En los 50, los 60, los 70. Y cómo eso también, esas tensiones van formando parte del mismo poblador como sujeto histórico, ¿no? ¿Qué ocurre también con el contacto con los partidos políticos? En esta época también hay un clima político bien complicado, ¿cierto? Está Ibáñez del Campo, tenemos una fuerte represión a la oposición, acuden ellos a ciertas alianzas con los partidos políticos para organizarse también, o es un movimiento más de autoorganización, qué tensiones surgen entre estas dos variables, ¿cierto? Que ellos toman, cómo en el fondo también se va volviendo un poco más heterogénea esa unidad, ¿no? Y qué es lo que va apareciendo. ¿Qué observaste tú en la fuente? Gracias, Alejandra. Retroceder un poquito, antes de responder directamente. En el caso de la Liga de Arrendatarios, que se dio en la década del 20, ellos crearon plataformas de unidad. Entonces convivían en anarquistas y socialistas, y después convivían anarquistas y comunistas. Es la dirección de estos organismos, ¿cierto? Porque al igual que los
arrendatarios, en el caso de los pobladores, espacio en la población, ese comité de la población mandaba delegados a los regionales y así. Y entonces ahí salía delegado, dependía de cada comité, pues, entonces perfectamente podía haber comités que mandaban anarquistas de delegados, otros que mandaban trotskistas, otros que mandaban comunistas. Entonces, a lo que voy con esto es que en el caso específico de los pobladores, quizá diferencia del movimiento obrero, es ver estos espacios o mesas plataformistas de unidad donde se convivían diferentes orientaciones ideológicas. Ahora, en la primera etapa, que va del 29 al 31, ¿cierto? Que es durante la dictadura, quienes podían aparecer militando públicamente no podían ser de izquierda. Entonces, en esta época, los que dirigían estas organizaciones es con el Partido Democrático o con sectores ibañistas de esos partidos o con el Partido Radical Socialista. Una vez cae la dictadura, se hizo posible que llegaran a instancias centrales delegados de partidos de izquierda, como el comunista o el socialista. Y convivían tensionadamente, como uno se puede imaginar. Y según la coyuntura o según el contexto, ¿cierto? Distintos de estas corrientes iban ganando influencia, ¿cierto? A mayor nivel. En el caso de los arrendatarios, fueron los comunistas quienes el 25, ¿cierto? Terminan hegemonizando el movimiento y capitalizando las victorias. Y en el caso del Frente Nacional por la Vivienda, yo alcancé a investigarlo a profundo el 30 y el 36. Ya para el 36 es la izquierda marxista la que va teniendo el control de la dirección, ¿cierto? Yo no puedo asegurar en qué partido militaban todos los dirigentes porque es algo que no tengo claro aún. Me falta por explorar. Pero sí, algunos de estos dirigentes siguen siendo dirigentes del Frente Nacional de la Vivienda en los años 40, y Jorge Rojas tiene un artículo, ¿cierto?, sobre las primeras tomas organizadas, y salen estos mismos nombres ya militando en el Partido Comunista. Entonces, así como muy esquemáticamente, primero el Partido Radical Socialista y el Partido Democrático, después la izquierda, y durante los 40, según lo que plantea el profesor Rojas, hay una disputa encarnizada por la dirección entre el Partido Comunista y el Partido Socialista. Eso redirecciones. Respecto a las orientaciones de los comités, a las orientaciones de la gente, esta gente que está organizada en estos comités, como decía antes, hay gente que tiene trabajo y que puede darse el lujo de pagar una cuota mensual de arriendo de sitio o para comprarlo. Pero la gran, inmensa mayoría de los pobladores o de los pobres de la ciudad en Santiago habitaban conventillos o habitaban cualquier cosa, básicamente, en la orilla de los ríos. Entonces, yo no veo que exista contradicción o que este tipo de organizaciones denuncien a quienes están ocupando ilegalmente. Porque aparte nadie se atrevía a hacerlo, ni siquiera la oligarquía, porque estamos hablando de que diariamente llegaban miles de personas a Santiago durante el 30 al 32. No había ninguna otra posibilidad para esa gente que no fuera a rancharse donde fuera, ¿no? Eso, no sé si te respondo. Gracias, sí. Pidió la palabra Ángela. Te escuchamos. Hola, bueno, primero que felicitar a Nicky por la gran presentación. Me gustó mucho esta visión desde el movimiento poblador y cómo van transformando la ciudad. En este momento mucho más incierto de lo que se ha estudiado. Mi pregunta tiene que ver con la relación con el Estado y cómo se relaciona el movimiento pobladores con el Estado, no solo sus demandas, sino cómo se articula en forma concreta, con quién negocian, con quién hablan, quiénes son sus aliados en estos nuevos organismos públicos. Cuando las ligas de arrendatarios organizan sus paros y sus manifestaciones, ¿a quién se dirigen? Y creo que hay una parte
interesante cuando hablas del Estado, está en un Estado que tiene muchos funcionarios, como tú dices, este ensanchamiento del Estado. Entonces, un poco si has visto quiénes son los funcionarios y cómo se va haciendo una relación casi personal con estos funcionarios que van quizás convirtiéndose casi como un intérprete de las demandas de los diferentes sectores. No sé si tiene mucho... Gracias, entiendo, Ángela. Bueno, en el caso de la Liga de Arrendatarios, existía una institucionalidad de vivienda estatal que era muy mínima, que se llamaba Consejo Superior de Habitación Obrera. Pero las movilizaciones de los arrendatarios no iban dirigidas casi hacia ellos, sino que era una interpelación más general hacia el Estado, porque no había institucionalidad, entonces le reclamaban al Estado que se hiciera cargo de alguna forma del problema de la vivienda. En los 30, sobre todo luego, hay una institucionalidad más clara a la cual interpelar, que es dependiente del Ministerio del Trabajo, que se llama Junta Central de Habitación Popular, si mal no recuerdo. Cambia el nombre un par de veces, pero esa es la institucionalidad. Esta institucionalidad, junto a la Caja de Crédito Hipotecario, son los que tenían que ver el tema de los arriendos, las compraventas, etc. Entonces, los pobladores se dirigen puntual, ¿cierto? Y entre el 31 y el 33, esos puestos estuvieron capturados por el Partido Radical Socialista. Eso permitió, ¿cierto?, un diálogo mayor con estos comités de pobladores. Hay un personaje ahí que se llama Celín Carrasco, que fue por un tiempo director del Departamento de la Habitación. Y desde su autoridad publicaba artículos en la prensa que decía que había que caminar hacia la vivienda socialista y la cuestión. Entonces, hay un cambio muy grande en lo que veían los pobladores o los arrendatarios de los 20 con lo que ven en el Estado los pobladores de los 30. Porque, como planteé en algún momento en la presentación, durante los 30, el estatismo, ¿cierto?, atraviesa transversalmente la sociedad, no entra a la derecha. Porque la derecha también está planteando posiciones estatistas. En Chile, Ibáñez, ¿cierto?, con una cuestión pseudo-fascista, pero estatista. Entonces, esas posiciones están relativamente transversalizadas en la sociedad, y desde el Estado también se está hablando de cómo el Estado se hace cargo, etc. Entonces, es más fácil ese diálogo. Pero puntualmente, en esta época, el Ministerio del Trabajo, a través de su Departamento de la Habitación. Bien, tenemos, Marco levantó la mano. ¿Te escuchamos, Marco? Sí, y abro la cámara también. Bueno, saludos a todas y todos. Gracias, Nikki, por la intervención. O sea, he aprendido muchísimo y mi duda a lo mejor se escapa un poco a lo que nos porque en este movimiento poblador de que la década del 30 que tú nos hablas, hay un elemento que quería saber si tú tenías antecedentes, que básicamente en esta idea de la producción del espacio urbano, que sería el sector privado. Entonces, a mí me queda esta inquietud de saber quiénes son los dueños de ese despoblado, porque estos arrendatarios y estas ligas políticas que se forman, que se van hacia la izquierda, como tú nos has mostrado, de tan cobraban un canon de arriendos dueños de esa ciudad. Entonces, ese elemento, me gustaría ver si tú tienes antecedentes, cómo se va negociando, cómo se van interfiriendo, y si el Estado media, digamos, pienso, después esos terrenos son vendidos. Entonces, ¿cómo opera el sector privado si es que tú tienes antecedentes? Eso, gracias, Nikki. Gracias, Marco. Bueno, mientras más del siglo XX, probablemente aparezcan más apellidos oligárquicos siendo dueños de estos terrenos. Porque aquí estamos hablando de terrenos rurales, semiurbanos, semirurales. Esta franja de poblaciones que está surgiendo aquí no es ni urbana ni rural, es una cuestión intermedia que está surgiendo, porque si bien la gente se referencia en la ciudad y la gente
gente que habita ahí dice yo soy santiaguino y vivo en la capital de Chile, está sin micro y a 15 cuadras del centro, ¿sí? Y además esos terrenos eran fundos, la mayoría. Entonces son fundos que se empiezan a subdividir y se convierten en poblaciones. Entonces los dueños de esa tierra son latifundistas, ¿cierto? En algunas ocasiones, en otras ocasiones son empresarios. Ya durante los 20 y los 30 comienzan a haber instituciones privadas financieras que se dedican a la especulación inmobiliaria. Entonces compran los fondos y después lo lotean y ganan plata. Entonces ya en los 20, 30 el mercado inmobiliario no es muy distinto a lo que vemos hoy como mercado y especulación inmobiliaria. Es básicamente lo mismo, las mismas lógicas y con mucha menos regulación que hoy. Entonces, eso, los propietarios, dueños de las zonas, es heterogéneo. Hay apellido rancio, ¿cierto? Hay mucha viuda que está administrando fondos, hay latifundistas y hay instituciones financieras que se dedican a vender, a comprar y vender estas tierras. Y al menos en este periodo aún, bueno, y nunca en Chile, en verdad, la empresa privada, arenas sociales, vivienda social hecha por empresa privada, aunque en estos momentos empieza a ocurrir eso, porque las leyes que saca Ibáñez, ¿cierto? Y también antes en el 25, lo que hacen es sacarle impuestos, ¿cierto? O impulsar la construcción privada de viviendas, que se hizo, y hay empresarios que se dedican a esto, y también hay de corrupción, muy parecido a lo que pasa ahora, pero es poco el impacto en el déficit. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que hacían poblaciones, no sé, de 100 viviendas, ¿cierto? El 25 hicieron unas cuantas, el otro año hicieron unas cuantas, pero el déficit era gigantesco. Y eso hay que sumarle también a lo que ha estudiado Rodrigo Hidalgo, que es la vivienda de la Iglesia Católica. Y de la Caridad, que también son poquitas, pero son señeras porque fueron de las primeras poblaciones, como la Huemul o otras que no recuerdo. Bien, y tenemos también una consulta de Hernán que levantó la mano. Hernán, tienes que desmutearte. Bueno, primero, saludos a todos y gracias a Niki por la... Marco se me adelantó un poco con lo que yo quería preguntar y tenía que ver con bueno, sobre todo los precios, cómo van cambiando. Entonces, a lo mejor se podría emplear eso, porque yo revisando también algunas poblaciones del sector poniente, me he encontrado con que los precios que se venden son altos. Entonces, de repente me entró la duda de si estamos hablando del mismo actor. ¿Quién tiene acceso a esos predios? ¿Quién tiene acceso a predios, por ejemplo, en el sector inmediato, que se llama a Matucana? Por poner en el sector poniente, que es el que he estado revisando. Entonces, de repente me entró la duda, y no sé si a lo mejor te la contagio, pero para que lo aclaremos ¿estamos hablando del mismo actor? ¿Estaremos hablando del mismo sujeto? El que compra, por ejemplo, son estos nombres rancios que tú dices, que se lleva a Barro Bañado de Pinoza, ¿serán los mismos que finalmente después terminan viviendo la experiencia del conventillo, la experiencia del sitio a plazo? Por ejemplo, en el caso de Morandé, debe vender algo así como 400 sitios. En realidad tiene 4. De Garín vende 1.600. Pero si uno ve los precios, son unos precios que son enormes, digamos, pensando en la capacidad económica de un sujeto poblador o que trabaja de un salario. Entonces, a mí me da la impresión de que ahí hay que tratar de hilar un poco más fino, en el sentido de ver quiénes son los que están accediendo
digamos, estos espacios y cómo después una segunda especulación, porque es probable que haya habido compradores originales y revendedores posteriores. Entonces, en el fondo, el que compra primero, a lo mejor no es tan pobre, pero el que termina comprando a la cola, digamos, ya 10, 20 años después, sí que lo es. Entonces, yo creo que va a haber que afinar la puntería. Me parece, yo no sé, por eso te lo pregunto a ti, si has podido establecer esa diferencia, si es que has encontrado algunos detalles que te hagan poner en duda si se trata del mismo actor o no. Es una primera como pregunta, inquietud. Me gustaría ver qué es lo que te ha tocado a ti. Y lo otro que tiene que ver con el barrio, es decir, cómo se vive esta experiencia de ser pobre, pero cómo se podrá llegar a conocer esa experiencia en el barrio mismo. Porque aquí estamos por el trabajo que tú haces impecable desde el punto de vista de las instituciones, de las representaciones de los pobladores. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna forma para entrar ya no a ese nivel, sino que al nivel del poblador mismo? Que le toca afrontar la vida, que vive lejos, que no tiene micros, que no tiene agua potable. ¿Hay alguna forma de llegar a ese nivel como más no sé, como de la experiencia de ser poblador? Te pregunto si has podido indagar. Yo sé que a lo mejor la prensa barrial nos puede ayudar, tal vez si tenemos suerte y encontramos algunos de los memoriales que los pobladores representan a la autoridad, por ejemplo. Pero no sé si me entiendes la idea, si es posible llegar a ese nivel más microhistórico, pero de la experiencia real de los sujetos y sujetas. Eso. Ya. Con respecto al primer punto, efectivamente, quienes compran estos sitios o quienes los arriendan no es la clase trabajadora más empobrecida, porque la clase está habitando conventillos o poblaciones callampas. Estaba buscando ahora precios porque tengo por ahí, así que cuando lo encuentre le digo. Hay de todo, como para saber, hay algunas fuentes, por ejemplo, las que están depositadas en la Biblioteca de la Católica de la Escuela de Visitadoras Sociales, que algunas de las que en su tesis doctoral, algunas de esas visitadoras hicieron análisis como de la composición de algunas poblaciones, y ahí se puede acceder como en qué trabajaban. Pero eran clase trabajadora, eran empleados, eran trabajadores, eran operarios, eran gente que tenía sueldo. Y yo creo que eso es como la asociación que uno puede hacer. Estos son trabajadores que tienen un sueldo estable. Por ejemplo, en el sector de Chuchunco eran trabajadores de la maestranza, ¿cierto? Ahí, dentro de esos, habían diferenciaciones y estratificaciones. Pues habían unos que ganaban más, otros que ganaban menos. Pero eran trabajadores manuales operarios de la maestranza. Ellos accedieron a las casas de Chuchunco y ellos eran el sujeto que estaba organizado en ese sector, al menos de los que yo vi, de los comités de pobladores. Habían otras poblaciones que eran de trabajadores que estaban en mejor posición, y esas son las poblaciones, hasta donde yo vi, que son las que surgieron a base de cooperativas. Esas poblaciones, como las que aún hoy día sobreviven varias de esas, porque de hecho eran construcciones de calidad, como la población de los choferes, que está en Recoleta, creo hoy, que era Conchalí en esa época. Esas son poblaciones más acomodadas, entre comillas, pero eran trabajadores manuales. Respecto a lo segundo, lo primero ahora en este ratito voy a seguir revisando a ver si encuentro el dato. Respecto a lo segundo, es difícil en este periodo llegar a fuentes que nos permitan como acceder a la cotidianidad de los pobladores y las pobladoras. En el periódico La Habitación
hay material, la mayoría del material es material producido por las dirigencias, que por cierto también habitaban en las poblaciones. Hay a veces entrevistas, hay a veces visitas de periodistas a las poblaciones que van contando lo que sucede. Eso está en La Opinión, en La Hora también. Y lo que hay desde los 40, que yo aún no la haz prensa barrial, prensa de tal población, prensa de tal población. Yo imagino que en ese periódico va a ser más fácil acceder como a la experiencia más cotidiana de las y los pobladores. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que le quisieran formular a Nikki? A mí me gustaría, ya cerrando, yo creo que nada, agradecer a Nikki su participación y a todos los que están con nosotros acá con Simón, acompañarnos en este seminario que está recién empezando. Nikki, mi pregunta gira más por lo que estábamos hablando antes, que es de qué manera los partidos de izquierda atrajeron hacia sí a los pobladores. ¿Ellos ofrecieron algún proyecto o eran de demandas que se desprendían desde el mundo trabajador? Este mundo urbano, una cosa de qué más o menos es la plataforma que ofrece el partido de izquierda para acercarse a este movimiento, es mi pregunta. Bueno, en primera instancia, lo que ofrecían durante la dictadura de Ibáñez, el Partido Radical Socialista, era la intermediación directa, porque ellos estaban ocupando puestos en la institucionalidad de vivienda. Después de esta, gracias Ángela, bien. Después de la dictadura, lo que ofrecen los partidos de izquierda, y que también ocurría en el movimiento arrendatario, era que ofrecían asesoría técnica política. Entonces, ofrecían abogados, principalmente, entre ellos algunos conocidos, no sé, Oscar Weiss, por ejemplo, que en esta época era de la izquierda comunista, después socialista. Él era abogado del Frente Nacional de la Vivienda y atendían en una oficina en Morandé. Entonces toda la gente que tenía atados jurídicos, ¿cierto?, con su contrato, podía acceder a la atención gratuita de parte de estos abogados. Esa es una de las cosas que hacían los partidos. Y lo otro, yo me imagino, que no es algo que esté explícito, pero lo aventuro, que es la organización, el acto de organizar. Generalmente los comités de pobladores eran personas ligadas a partidos. Por ende, lo que te puedo responder que además de la asesoría técnica, lo que hacían los partidos era facilitar la experiencia de sus cuadros que permitían que estas organizaciones fructificaran. Pero luego de la dictadura, yo me imagino que los socialistas tenían la posibilidad de ofrecerse más directa. Los comunistas en los 30 aún no, porque estaban totalmente casi clandestinos en la práctica. Bueno, de hecho fueron parte del Frente Popular, pero tampoco les dieron ningún puesto. Entonces por ahí va el tema de los partidos. Van con el tema de aportar la experiencia, de aportar capacidades técnicas y de aportar cuadros. Eso. Muy bien, gracias, Nikki. Muchas gracias. ¿Quedará alguna última pregunta o comentario? Si no, ya para ir cerrando. Lo último, para responderle al profesor Venegas. Sí, mira, aquí encontré algo. Hice un cálculo a partir de datos que aportó Oscar Álvarez, por este entonces era funcionario público, una de las personas que escribió harto respecto del sindicalismo y una persona conocedora de la materia. Él publicó quienes accedieron a estas soluciones el 35 a propósito de esta ley de financiamiento, en diferentes poblaciones, en Salto, en El Carmen, etc. Entonces,
yo hice un ejercicio de cálculo muy básico, pero que alguna luz puede dar, es que luego de esta ley de financiamiento, la cuota aproximada, por ejemplo, de la población Monterrey que está en Conchalí es de 17 pesos mensuales. Estamos hablando del año 35. La población del Carmen San Miguel de 8 pesos mensuales, La Legua 16 pesos, una población sur en San Bernardo 11 pesos, la población Bulnes de Renca 11 pesos, 21 pesos, Garín Quinta Normal 19. Evidentemente estas últimas dos, 19 pesos, 21 pesos, eran inalcanzables para la mayoría de los trabajadores manuales de la época, pero los otros montos, que están entre 8 y 15, no sé si eran tan inalcanzables para un trabajador normal, ¿cierto?, que tenía una pega estable. Podía acceder. Eso. Perfecto. Es interesante eso porque para las ventas iniciales son de 40, 50 pesos mensuales. Y claramente esa gente que compra en ese momento no es trabajador, corresponde a otro estrato de ingresos. Entonces, por ejemplo, toda la población villasana, por ejemplo, que es la primera que está de Matucana al poniente, casi todos los sitios se venden y más, y con pies de algo así como de 200, 300 pesos al contado. Entonces, por eso es que yo creo que hay que levantar una alarma para no generalizar y tratar de establecer las diferencias entre estos tipos de poblamiento. Porque lo más probable es que quienes estén pagando 10, 5, 8 pesos lo estén haciendo a través de otro expediente, es decir, o que hayan alcanzado los beneficios de una caja, hayan alcanzado los beneficios de la ley, o alguna otra forma. O que estén comprando sitios revendidos, pero más chicos, más ya subdivididos, que también puede ser otro de los problemas. Yo creo que todo lo que dijo se da, porque para empezar estamos hablando de una centena de poblaciones. Entonces hay poblaciones más bacanes, hay otras más con menos urbanización, quizás más barata, con cuyos adquirientes ganan un sueldo relativamente bueno para la época, y otras poblaciones cuyos adquirientes son clase trabajadora empobrecida. Igual en las fuentes que recopilé hay varias como historias, cuentan la historia de la población. Entonces llegó tal día el vendedor tanto y nos dijo, nos venda esto, ¿cachai? Entonces hay un tema con sinvergüenza y usura, porque muchas veces les dijeron, te voy a vender a esto, la cuota, y se la fueron subiendo todos los años hasta que le quitaban el predio. Era una práctica habitual, es como una expoliación que le hacían a la gente, le terminaban quitando el predio y lo que haya construido encima. Claro. Habría que ver el momento, porque las ventas iniciales son a través de compra. Son con escritura pública. O sea, ahí la posibilidad de hacer más chanchullos, bueno, siempre lo hay porque la ley se da para todo, pero inicialmente uno ve los registros y son compras y la anotación en el costado dice esto fue cancelado, fue levantada la hipoteca en tal fecha. Y comúnmente coincide 5 o 6 años. Entonces va a depender mucho del momento en que se haga esa reventa, por así decirlo. Y lo que te ha tocado ver aquí en los 30 años, yo creo que corresponde justamente a ese fenómeno. Ese fenómeno ya más especulativo en chico, más bochornoso también, porque además está apuntando directamente a gente que es más pobre. Sí, o sea, de hecho la mayor cantidad de denuncias que yo vi tenían que ver con ese tipo de casos, de empresarios que no son el latifundista, sino que son empresarios que le compraron el predio a esta persona y se pusieron a especular, ¿no? A hacer predios chicos, a cobrar cuotas. Este deja de pagar para afuera. Gracias. Bien interesante esa conversación final, ¿no es cierto? Porque nos da cuenta de la variedad, la heterogeneidad del fraccionamiento de la tierra y el acceso al sitio. Creo que tanto lo que ha dicho Hernán como esto que nos dice Niki respecto a que se trata más o menos de 100 poblaciones,
las que él calcula, nos da cuenta de esta heterogeneidad. Pienso en el caso que en uno de los varios casos que nos ha tocado trabajar con Waldo, que es Guillermo Yungue. Guillermo Yungue no es un hombre que viene de la rancia aristocracia, pero subdivide propiedades, vende sitios, mejor dicho, en Chuchunco, en Conchalí, en San Miguel, en fin, en gran parte de la periferia urbana capitalina. Sin duda se trata de un tema súper interesante y que va a necesitar mayor profundización y esperemos que la tengamos pronto. Bueno, me imagino que ya no tenemos más preguntas, pero les agradezco. En primer lugar, con Waldo le agradecemos a Nikki por su excelente presentación, porque hemos aprendido bastante, y por el diálogo que después se ha generado con los contertulios. Así que muy agradecido de la presencia de las y los compañeros el día de hoy, y nada más que dejarlos invitados para el próximo lunes, que tenemos una presentación que tengo muchas ganas de escuchar también, que es la de Alejandra Araya González, que nos va a hablar sobre, ahí emergió, de pasadita, el tema de las cooperativas, y buena parte de esa forma asociativa, comercial, social, en fin, tiene un impacto en lo que va a ver Alejandra, me imagino, el próximo lunes, entre otros temas. Así que dejarlos muy invitados a la sesión del próximo lunes a las 3 de la tarde, y agradecerles, por supuesto, a todos y a todos los asistentes el día de hoy. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. Chao, hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Nos Chao, vemos. chao.